alimentación que evita el origen animal y se alimenta y se nutre de todo lo que nos da la tierra, de todo lo que nos dan las plantas, de todo lo que crece como una planta. Okay. Y sin el procesamiento ni el refinamiento del ser humano, es completamente antiinflamatoria. Bienvenidos en esta tercera temporada de nuestro podcast Desde las Entrañas, donde escuchar se convierte en un acto de amor. Como siempre, agradecemos a todos nuestros seguidores en nuestro canal de YouTube y en Spotify y en nuestras redes sociales @desde las entrañas y @Ricardo Lozano P. Hoy nuestra invitada nos viene a contar y nos viene a decir que su propósito más importante es sanarnos, sanar al planeta. Ella es Adriana Cortés, la doctora Adriana Cortés. Ella es médica de la Javeriana acá en Bogotá con una maestría en salud pública y certificada en nutrición, que como ella también nos dice y hace un énfasis muy grande, lo más importante es la nutrición en ese ejercicio de sanarnos todos y sanar al planeta. Por eso es una invitada muy, muy, muy especial que hoy día tenemos. Adriana, bienvenida. Muchas gracias, Ricardo, por tenernos acá. Para mí es un honor estar compartiendo este espacio contigo. Gracias, Adriana. Doctora Adriana, yo quería comenzar contigo diciendo algo. Cuando estábamos en Europa nos dimos cuenta que una vez salimos de pandemia, empecé a sentir y a notar que la gente salía como con una rabia con lo que había pasado, con lo que acababa de pasar con la pandemia, con ese aislamiento en el que estuvimos, que yo diría más que aislamiento, una desconexión entre nosotros, entre los seres vivos, entre los padres, los hijos, en la familia y mucho más con la naturaleza y mucho más el lugar donde estábamos. Y lo digo es porque empecé a sentir que algo que yo nunca había visto ni siquiera en Colombia, y es que tomaban agua y tiraban la botella de plástico al piso y la basura al piso, cuando realmente Europa nos viene a enseñar a nosotros las políticas de comportamiento, de nuestros hábitos en la protección de la tierra, la política de economía circular, la política de producción más limpia, viene de Europa. Y me preocupé muchísimo, porque yo dije, después de esos 30 años de trabajar en el Ministerio de Ambiente, creo que no hicimos nada. Creo que la pandemia nos borró completamente y dije, de verdad estamos muy mal. El ser humano está muy mal, estamos enfermos. Y como nosotros vigilábamos que la temperatura aumenta en el planeta, desafortunadamente por el calentamiento global, la pérdida de diversidad biológica, inclusive fíjate que acaba de terminar la COP de diversidad biológica en Cali, y a la gente se le olvidó, y eso yo creo que es una deuda muy grande que nos dejó la COP, y es el hombre, la salud pública y la salud humana también, que también pertenecemos al reino animal, pero no, creo que no le estamos prestando la atención que debemos prestarle, y por eso hoy eres una invitada muy especial, porque cuando te conocí en este primer foro de salud mental, nos hiciste una exposición maravillosa y donde dije, esta es la mujer que nos va a sanar a toda la humanidad, no solamente los colombianos, sino la humanidad. Y quería comenzar por ahí, y quería decirte quién eres tú. Un invitado que tuvimos acá me dijo, yo soy hijo de mi mamá y de mi papá. ¿Tus papis de dónde son? De Bogotá. Soy la cuarta de 5 hijos. Sí, y me contaste una historia muy bonita con tu mami, ¿no? Y con tu papá, sí, que comenzó el interés por la medicina desde muy chiquita cuando tu papá tuvo un infarto, y también desde tu mami también, sanando a los tuyos, ¿no? A tu familia. Sí, yo desde que vi a mi papá casi morirse de su segundo preinfarto quería ser médica y quería ser cardióloga. ¿Y cuántos años tenías? Tenía en ese momento 6 años. Dios mío. Me gradué a los 16, después de medicina a los 22. Y cuando empecé la medicina, o sea, yo entré a la facultad de medicina con el objetivo de buscar algo para sanar a mi papá, pero no lo encontré. Entonces yo quedé como, bueno, ¿y aquí qué más hay? Entonces por eso hice una maestría en salud pública. ¿Pero qué era lo que sentías que no estaba? ¿Qué era lo que sentías que no lo encontraste? Que no había un enfoque. Número uno, la prevención en la facultad de medicina era el patito feo. Ah, ¿sí? O sea, sí. En todas partes, o sea, en el medio ambiente también la prevención del patito feo. En todas partes, entonces no había algo proactivo para yo prevenir que mi papá tuviera más consecuencias de la enfermedad cardiovascular que tenía. Entonces digamos que salí de medicina desilusionada de ese aspecto. O sea, no puede ser que solamente sea medicinas, no solamente puede ser que sea tratamiento quirúrgico o quimioterapia si es cáncer, o sea, debes de ver algo más, debe haber algo que nosotros podamos hacer para prevenir y no tener que llegar a ese momento de dolor, sufrimiento y gasto para la familia y gasto para el gobierno. Entonces esa fue mi búsqueda, me fui a buscar otros horizontes
y fui a Australia, hice una maestría de salud pública, diciendo, bueno, voy a ver si a nivel público puedo tener un mejor impacto. Allá me enamoré de la parte científica, entonces tuve 5 años en investigación científica con la Universidad de Sydney, y a mi mamá, estando allá, yo llevaba 5 años, la diagnosticaron artritis reumatoide y síndrome de Sjögren. Son 2 enfermedades autoinmunes muy dolorosas, muy degenerativas, y mi mamá me dio un ultimátum, me dijo, yo me quiero morir. Me quiero morir. Porque sentía dolores muy fuertes. Sí, lo que pasa es que nosotros vimos a mi abuelita morirse después de 20 años de consecuencia de la enfermedad de artritis. Entonces mi mamá sabía el futuro que le deparaba. Ya. Y mi mamá tenía 53 años y dijo, yo me quiero morir a los 60. Yo no voy a hacer, ellos son muy independientes, ellos son empresarios, entonces digo, yo no voy a hacer carga para nadie. Eso, Ricardo, me hizo abrir los ojos ante una realidad que yo estaba muy renuente, estaba terca y estaba arrogante de reconocer. Y es que la nutrición juega un papel importantísimo o fundamental, es una causa directa de las enfermedades crónicas que conocemos hoy en día. ¿Por qué estaba arrogante? Yo no quería creerlo, porque hay un silencio omnipresente en toda la facultad de medicina. Los 6 años que nosotros tenemos, tú no escuchas hablar de nutrición nunca. El promedio mundial es de 20 horas de educación de nutrición en toda una carrera de medicina. Pero la teoría tuya, además, es bastante innovadora y bastante revolucionaria, diría yo, porque tú nos hablas siempre que toda enfermedad podemos reversarla. El cáncer, el ELA o las esclerosis. La gran mayoría de las enfermedades crónicas degenerativas, sí, no todas, pero la gran mayoría. Las que se están investigando. Exactamente. Pero, por ejemplo, hay una con la que todo el mundo quedaría muy cubierto, sería un seguro de vida, y es la enfermedad cardiovascular. La cardiovascular. Número 1 de muerte en el mundo. Sí. En Colombia nos gastamos más o menos 2 billones de pesos anualmente en tratar enfermedades cardiovasculares. Y eso se puede revertir. Sí. ¿Sí? Muchos cardiólogos van a decir, eso es una locura. Se puede revertir. Si no saben esta información es porque no se han sentado a estudiar. Llevamos 40 años de evidencia científica desde el 1983 que han mostrado reversión tanto de síntomas cardiovasculares y que se vuelve un factor protector en el sentido que las personas que cambian su estilo de vida, incluyendo su alimentación, porque la alimentación yo siempre la he visto como la columna vertebral, el pilar fundamental, o sea, si queremos entender que puede sanar al ser humano y al planeta, es la alimentación. Alrededor de eso hay otras cosas de estilo de vida que son maravillosas, ejercicio, meditación, manejo del estrés, no fumar, ¿sí? La conexión de la que estábamos hablando más antes, pero es el pilar fundamental. Y al cambiar la alimentación, las personas pueden no volver a tener un evento cardiovascular, menos del 1% de probabilidad. Pero, bueno, estábamos en el foro de salud mental y yo estaba allí también porque este podcast es para esto, este podcast también es para nosotros, cómo nos sanamos escuchando, cómo sanamos descubriendo nuestras emociones, los sentidos, que son súper poderosos además, porque claro, como yo me di cuenta que era una actitud que yo tengo ante la vida, una actitud ante la tierra, porque obviamente la estamos acabando y yo mismo estoy haciendo acciones contra mi madre, que es la madre tierra, entonces yo dije, estamos muy mal. Entonces por eso estamos muy concentrados en salud mental, es decir, también el ejercicio, cómo funciona ese cambio de hábitos, entendiendo que muchas veces uno se alimenta mal porque no quiere vivir, o sea, se alimenta mal porque tiene depresión, se alimenta mal porque tiene ansiedad, se alimenta mal porque no tiene esperanza de vivir. Me empecé a dar cuenta que la generación de actual, los jóvenes, muchos nacieron en un planeta sin esperanza, porque les dijimos calentamiento global, les dijimos que se está perdiendo la vida, les hemos dicho que la contaminación sigue incrementándose, que las ballenas siguen desapareciendo, etcétera, pero nunca les dimos la solución. Entonces es una generación sin esperanza y este programa busca esa esperanza. ¿Por dónde comenzamos? Comenzamos en un ejercicio de respirar, un ejercicio de entender la importancia de la respiración, o tú crees que podemos comenzar de una vez cambiando a partir de esta noche cuando vimos el programa, cambiando nuestros hábitos alimenticios cuando vamos a ver este podcast, por ejemplo? En mi experiencia se pueden cambiar los hábitos alimenticios de un momento a otro, Ricardo. Y ahí está la importancia de la educación al respecto. Si las personas no reciben la educación y siguen con las mismas creencias sobre sus hábitos, les va a quedar muy difícil. Las personas a veces piensan que no, eso debe ser paulatino, pero como dice un experto en el tema, Ocean Robbins, nosotros estamos yendo a un abismo. Y entre más cerquita necesitamos acciones más agudas para evitar irnos al abismo, ¿sí?
Hace 30 años veíamos el abismo muy lejos y bueno, de pronto si hubiéramos cambiado un poquito no estaríamos en las que estamos ahorita. Pero yo qué le diría a esta población joven, está en sus manos y en las manos de sus familias, de sus papás, de cambiar los hábitos alimenticios en la casa. Las personas piensan que no podemos tener un poder grande desde lo que escogemos, pero el principal voto para lo que lleva a sanar una persona, sanar la familia y sanar el planeta, está lo que está al final de nuestro tenedor, al final de nuestro... Cuéntanos cómo fue el proceso con tu mami, ¿no? Tú dijiste, tengo un caso concreto en mi casa, ¿no? Sí. Con mi mamá, el ejercicio de cambiar. Pues imagínate que, aunque yo estaba súper terca, ¿sí? Viera a mi mamá con tanto dolor y con esa amenaza, dije, bueno, hagamos el cambio, quitémosle este grupo de alimentos, ¿sí? ¿Qué? Por ejemplo, empecemos, danos... Ahí le quitamos todo el origen animal. Origen animal, Sí, todo. todo lo de origen animal. Entonces, pues yo antes pensaba que de pronto se iba a desnutrir, porque terrible. Pero o sea, carne, pollo, pescado, huevos y leche. Huevos y leche. Y mi mamá a los 10 días tuvo una mejoría completa. No tuvo más dolores. 2 meses exámenes negativos, anticuerpos negativos, PCR negativa. Ella le estaba viendo uno de los principales reumatólogos aquí de Bogotá. A los 2 años el doctor le dice, váyase a la casa. Usted ya no tiene nada, la dio de alta. ¿Y qué explicación tú encuentras? No, hoy en día ya sé por qué claramente ella se sanó. Porque una alimentación que evita el origen animal y se alimenta y se nutre de todo lo que nos da la tierra, de todo lo que nos dan las plantas, de todo lo que crece como una planta, y sin el procesamiento ni el refinamiento del ser humano, es completamente antiinflamatoria. Ya, o sea, es decir, reemplazaste las carnes, ¿por qué? ¿Qué verdura reemplazaste? Entonces ahí es donde uno empieza a preguntar y ahí te corrijo algo. Uno dice reemplazar. Entonces no es reemplazar. No hay necesidad de reemplazar nada. O sea, cuando no como carne, pues como lentejas, como legumbres, como garbanzos, como tubérculos. No, porque es que nosotros tenemos una idea de que hay que suplementar o reemplazar la proteína. Ya entiendo. Y la proteína no hay que reemplazarla. Ahí es cuando empezamos a repasar ciertos conceptos de nutrición. Entonces la gente se preocupa por la proteína, ¿sí? Y cuando tú no comes carne, lo primero que te preguntan es ¿dónde está la proteína? Proteína animal. Sí, y todo el mundo se vuelve un experto, o sea, adquiere un magíster en nutrición de un momento a otro. Y hay que entender, y yo lo primero que le pregunto a la persona, bueno, ¿qué es la proteína? ¿Sabes qué es la proteína? ¿Sabes para qué sirve la proteína? ¿Sabes de dónde viene la proteína y cuánto se necesita? Y no tenemos ni idea, entonces peleamos robustamente por algo que ni siquiera sabemos qué es. Entonces la proteína es una cadena de aminoácidos, ¿sí? ¿Y qué son los aminoácidos? Y los aminoácidos son unas moléculas que generan las plantas gracias al contacto con el oxígeno y el nitrógeno. Entonces cogen el nitrógeno y forman los aminoácidos. Haz de cuenta que las proteínas son como una cadena de perlas, pero tienes muchas cadenas, entonces eso forma una estructura muy potente que en el cuerpo humano es súper fundamental porque da la estructura de todo, no solo los músculos. A ti te da la estructura de tus ojos, de todos los tejidos, de las hormonas, de las enzimas, de cómo nos comunicamos unas células entre las otras. Esas son las proteínas. Nosotros tenemos proteínas en el cuerpo humano y el cuerpo humano es el que decide qué proteínas tú necesitas en un momento adecuado. Tú necesitas, o sea, nosotros más o menos tenemos 100.000 proteínas en el cuerpo. Entonces, es la sabiduría de tu cuerpo el que decide qué proteínas necesita. A partir de los aminoácidos. Los aminoácidos, uno los produce el cuerpo humano. 9 no los produce, por eso son esenciales. Hay que obtenerlos de la alimentación. Y las plantas son las únicas que producen aminoácidos. Qué bien. Los animales cogen sus aminoácidos comiendo plantas. Nosotros, pensando que es la única fuente de aminoácidos, comemos animales. Claro. Cuando estamos comiendo proteína reciclada. Si nos vamos al origen directamente de aminoácidos, y todo tiene aminoácidos, Ricardo. Frutas, verduras, hierbas, especias, legumbres en grande cantidad, cereales de grano entero, tubérculos, nueces y semillas. Entonces ellos tienen todos los aminoácidos que tú necesitas para formar las proteínas que tu cuerpo sabe formar en el momento que lo necesitas. Y por ejemplo, entonces, con el caso de tu mamá, entonces al otro día el desayuno, ¿cómo fue? Es decir, ¿con qué reemplazaste los huevos? Imagínate. ¿Qué aguacate o qué? Eso fue hace 16 años, entonces yo sabía poco o nada, pobrecita, eso fue una renuencia porque decía, no, es que eso es muy caro, no sé qué dice más, y yo no conozco, o sea, y yo en Australia, mi mamá aquí en Colombia, pero entonces yo la fui llevando, ¿no? Entonces reemplaza la leche de vaca por leche de soya. Ya. Ay, eso sabe muy feo. No, pues mami, cómprese la más cara a ver si le sabe mejor. Hoy en día ya sé que no hay necesidad de ciertas cosas y realmente no es más caro. O
O sea, si algo es igual o más económico que comer cosas de origen animal. Claro, costo-beneficio. Exactamente, pero entonces es un desayuno en ensalada de frutas, con cereales, con avena, con especias, con nueces, con semillas. Eso es un desayuno típico en esa alimentación. Pero tú puedes hacer, digamos, revueltos de tofu para, digamos, reemplazar ese aspecto del huevo y el sabor del huevo. Y eso es lo bonito. Lo mismo que le da el sabor a las cosas de origen animal, es lo mismo que nosotros utilizamos para darle el sabor a las legumbres, al tofu, o a los cereales, o a las guiso, o a las verduras. Hierbas y especias. Si tú una carne la preparas sin hierbas y especias, sin sal y sin aceite, ¿a qué te sabe? No te sabe mucho. Y tu mami se fue recuperando impresionante. 10 días, ella dejó de tener dolores. Entonces mi mamá es una mujer muy drástica. O sea, si algo le funciona, y así siguió. Y ya vamos 16 años y medio, Ricardo, en que mi mamá no ha tenido síntomas, nunca tuvo degeneración de la enfermedad, no tomó medicamentos para la artritis. Hoy a sus 68 años no toma medicamentos ni para la artritis, ni para ningún otro diagnóstico. Yo sufro de arritmia, por ejemplo, corazón. ¿Cómo curo mi arritmia? Bueno, hay estudios... La estuve operado 2 veces también mi mamá. Ay, Dios mío, otro paciente. Sí. Bueno, hay estudios que están mostrando que el centro nervioso del corazón, ¿sí? Tú tienes un centro nervioso que es automático, él no depende del cerebro, que se encarga de darle las señales para que el corazón lata. Y si eso empieza a fallar, entonces empieza a latir a su propio ritmo y ahí es donde tú tienes la arritmia. Y que te puede generar que te desmayas, no sé qué síntomas tú tuviste cuando te detectaron la arritmia. No, pues no sentía, no tenía aire, no tenía oxígeno, cansancio. O muy agitado, exactamente, porque pone el corazón a latir. Y hay estudios que han demostrado que también está relacionado con la alimentación. Como centro nervioso está irrigado por arterias. Y las arterias son las que más se han perjudicado en este planeta Tierra por nuestros malos hábitos alimenticios. Y son las arterias que, si son las arterias directamente las coronarias, te generan un infarto cardíaco. Si son las arterias del cerebro, está asociado con inicios de Alzheimer y demencia, de alteración de función cognitiva. Imagínate, esas arterias que van a ese centro nervioso son súper delgaditas y chiquiticas, que se acumulan fácilmente con cualquier rastro de colesterol o grasa saturada que tengas. ¿Y el colesterol y la grasa saturada de dónde vienen? De carnes, de pollo, de huevos, de leche y de pescado. Y también, por ejemplo, a mí me han hecho ya 2 ablaciones, es decir, ese aislamiento de estas arterias, estas venas, tiene que ver también con el tema emocional, es decir, el estrés, la ansiedad, también hace que también el corazón, el sistema también del corazón empiece a palpitar de una manera muy, muy rápida o y por eso, arrítmica. Claro que sí, porque el manejo del estrés es otro de los pilares de la medicina de estilo de vida. Y se ha visto asociado que si tú no manejas bien tu estrés y no tienes estrategias diarias para manejar el estrés, el sistema nervioso simpático, ¿sí? Hay 2, digamos, versiones del sistema nervioso, el simpático y el parasimpático. El simpático es el que te pone a ti en alerta, ¿sí? Cuando el león está cerquita, entonces tienes que tener todo el sistema para salir corriendo y huyendo de ese león. Entonces te aumenta la tensión arterial, te aumenta la frecuencia cardíaca, lleva toda tu sangre a los tejidos, a los músculos para salir corriendo y le quita tejido, o sea, irrigación sanguínea al intestino. El parasimpático hace lo opuesto. Entonces te baja la frecuencia respiratoria, la cardíaca, la tensión es el que te pone relax. Obviamente, si tú estás con el sistema simpático alborotado, ¿sí? Pues claramente ahí ya vas a tener otro impulso, otra estimulación de tu corazón para que esté más acelerado. Entonces, todo es diferentes estrategias del estilo de vida. Cuando tú entiendes realmente los pilares y entiendes cómo todos funcionan en unísono, es maravilloso los resultados que tú ves en pacientes. Y la respiración también funciona muy bien, el oxígeno, ¿no? El padre acá, Víctor Moreno, nos enseñó a respirar, Alicia, la otra, me enseñó a respirar, claro. es muy fuerte, ¿no? Es poderoso. De pronto... mandar oxígeno al cuerpo adentro, ¿no? Yo creo que es el alimento más importante, el oxígeno. Es la nutrición más importante, sí, el nutriente más importante. Tú duras sin agua máximo 40 días, ¿sí? Duras sin comida, sin comida 40 días, sin agua 10 días. ¿Y sin oxígeno? ¿Cuánto? ¿3, 5 minutos? Sí. Revertir el Alzheimer también era la presentación tuya que tuviste en el Foro de Salud Mental. Cuéntanos un poco cómo podemos revertir el Alzheimer. Te cuento. El doctor Dian Ornish es uno de los doctores junto al doctor Calvo Lelsestein que vienen hace 40 años demostrando reversión de enfermedad cardiovascular. Entonces, él también ha podido publicar reversión de enfermedades crónicas como cáncer en etapa temprana, alargamiento de los telómeros, que eso tiene que ver con antienvejecimiento.
y empezó a estudiar hace 5 años una población con Alzheimer. Es un estudio controlado, entonces había pacientes con Alzheimer y sin Alzheimer, implementando la misma estrategia de estilo de vida, es decir, la parte de la alimentación, la parte del manejo del estrés, la parte del ejercicio y el apoyo social, la conexión es súper importante. Y con esos 4, digamos, pilares de estilo de vida, demostró que se puede revertir el deterioro cognitivo leve que presentan los pacientes de Alzheimer en etapa temprana, por diferentes pruebas de función cognitiva en tan solo 20 semanas, Ricardo. Entonces, ahí es donde una vez más, yo lo he visto durante 16 años con pacientes, pero una vez más, tú puedes ver que el poder que tenemos nosotros en las manos para sanar a nuestro cuerpo y que eso también sana al planeta es impresionante. Lo que pasa es que poco lo sabemos. Y cuéntanos un poquito más el detalle, cómo funciona, porque tu presentación fue espectacular, entendí perfectamente cuando uno empieza a destruir completamente las paredes de las arterias, o también el intestino, sí. El intestino, uno de los principales órganos que hay que cuidar también, y que es el segundo cerebro o el segundo corazón también. Total. ¿No? Explícanos un poco mejor para que todos entendamos. Bueno, ¿empezamos por el intestino o por la parte cardiovascular? La que quieras, cuál quisieras, cuál es el más delicado. A mí me encanta siempre tener mi pizarra, pero sí. Para mí realmente me gusta explicar la parte, ambas son súper fundamentales. Sí. Si uno pudiera resumir por qué se sanan las personas al cambiar su estilo de vida y su alimentación, son 2 cosas. Se sana el endotelio, que ya te voy a explicar otra vez qué es el endotelio, y se sana la flora intestinal. Entonces, el endotelio es el órgano para muchos más grande y más importante del cuerpo humano. ¿Así? Y nunca hemos escuchado de él. No, nunca. Porque es que nunca lo hemos visto como órgano. Pero es el recubrimiento interno de todas nuestras arterias. Nosotros tenemos 78,000 kilómetros de arterias, arteriolas, capilares. Entonces y está omnipresente en todo el cuerpo. Claramente la salud y el desempeño de cualquier órgano va a depender de qué tanto oxígeno, qué tanta agua, qué tantos nutrientes le lleguen a ese órgano. Y eso depende del río de la vida, o sea, de la sangre. Si nuestro sistema arterial está comprometido y él es muy sensible a nuestros hábitos alimenticios, entonces empieza a llenarse de grasa, y en vez de estar dilatado en un 100%, empieza a estar en 50, 40, 30, 20 o a veces nada. En estos pacientes con enfermedad de Alzheimer mostraron que las arterias principales que irrigaban el cerebro estaban funcionando al 5%. Al 10%. O sea, llegó antes, no nos da Alzheimer antes, más temprano. Wow. Y por eso se sabe que empieza más o menos desde los 40 años. Ya se está identificando la causa del Alzheimer. Claro, y gran parte es vascular. ¿Ah, sí? Gran parte es vascular. Ahora estuve en la conferencia anual del Colegio Americano de Medicina y Estilo de Vida y estuvieron los doctores Shersai, Dini Aisha, y también mostraron que lo está apuntando más el origen del Alzheimer, la parte vascular. Entonces, ese endotelio, que es una sola capa de células recubriendo las arterias por dentro, si se daña, si se lastima, si se enferma, si recibe cosas mañana, media mañana, tarde, media tarde, por la noche, ¿sí? Que los van a enfermar. Tóxicos. Exactamente, le queda muy difícil cumplir su función, que es proteger tu vida. Imagínate tú sangrando por dentro, pues no duras nada. Entonces, ese endotelio está constantemente resguardando tu vida. Y como nosotros, desde chiquiticos, porque está demostrado que esto empieza a los 10 años de edad, Ricardo, esto es lo más impresionante, desde chiquiticos. Como tenemos una alimentación alta en grasas saturadas y colesterol, ¿sí? Y en exceso de proteína que hace que nuestro hígado produzca más colesterol, entonces empieza toda la grasa ahí a circular y el endotelio se sacrifica. Él empieza a guardar la grasa por debajo como quien guarda el mugre debajo de la cama. ¿Sí? Igualito. Y empieza a acumular esas placas y empezamos a alterar. Esto para mí es muy importante y yo por eso siempre lo explico, porque tu función cerebral, tu función cardíaca, tu función renal, tu función ocular, tu función sexual depende de la función de tus arterias, del endotelio. Y por otro lado, tenemos este mundo que hasta ahora la medicina está descubriendo, que es la flora intestinal. Sí, y antes de entrar a la flora intestinal, entonces, ¿cómo estamos destruyendo el endotelio? O sea, ¿cuáles son las agentes que lo destruyen? Por ejemplo, lo que tú dices, ¿las comidas rápidas? ¿Cuáles son los tóxicos? Colesterol y grasa saturada, que principalmente si tú analizas por porcentaje de calorías, la carne es 57% grasa, ¿sí? El pollo es 51%, el pescado está entre 40 y 60. Hay algo que las personas creen que es saludable para el corazón y es lo opuesto, y es el aceite. El aceite. Incluso el aceite de oliva. Han demostrado que, tu endotelio tiene la capacidad, como su función es resguardar tu vida,
en el momento que tenga que dilatarse porque haya alguna obstrucción o algo en tu corazón, él tiene que ayudar que se dilate. Eso lo hace por medio de la producción de un gas que se llama óxido nítrico. Entonces, cuando él ve que hay una obstrucción, llega y produce óxido nítrico y ya garantiza que haya flujo y que ese paciente no se muera y no termine en un hospital. Pero al consumir aceite, inhibe la producción de óxido nítrico por parte del endotelio. Entonces lo deja como incapacitado. Entonces él no puede protegerte. Entonces, y no, pues eso tiene sello de que es saludable para el corazón y todo, pero ya se sabe que el aceite tiene un impacto directo. Y si tú lo ves... O sea, ningún tipo de aceites. No. Ni de grasas. Y lo que pasa es que eso es la comida más procesada del planeta Tierra. Yo tengo una pequeña explicación de qué es un procesado y qué no es un procesado, fácil de entender, pero si tú lo ves desde esos criterios, es lo más procesado del planeta Tierra. O sea, la pobre aceituna, la aceituna está maravillosa, ¿sí? Pero la aceituna, para volverla una cucharada de aceite de oliva, le tienen que quitar a 40 aceitunas toda la fibra, toda la proteína, todos los carbohidratos, las vitaminas, los minerales, el agua, para dejar solamente grasa líquida. Tú nunca te comerías, o no sé, depende de tus gustos, 40 aceitunas en una ensalada. ¿Te las comerías? Sí, yo como muchas aceitunas. ¿Pero 40? 40 no, 39. 39. Bueno. Me encanta la aceituna, me comería muchísimo. Pero de pronto no todos los días, mañana, tarde, noche. La gente utiliza una cucharada de aceite de oliva y... no, aquí no consumimos aceite de oliva. Sí, pero aceituna sí, entera sí. Y ahí entran todos los aceites. Coco, o sea... Y aceitunas negras, grandes, pequeñas, todas. Entonces a mí no me importa el nombre, o sea, a mí no me importa el apellido, pero si el nombre es aceite... es muy malo para el endotelio. Muy bien. Y entonces, intestino. Entonces, el intestino. Cuéntanos del intestino. ¿Qué es el intestino, Ma? Porque todos los días estoy escuchando tanta información ahora del intestino, como gran parte de nuestras emociones están ahí, el movimiento nuestro está ahí, todo está ahí. Es fascinante. Inclusive la causa de la mayoría de enfermedades está ahí. Exactamente, y es fascinante. Y lo que tenemos que entender el intestino, o sea, y yo entiendo que muchos profesionales de la salud todavía no lo integremos en nuestra práctica porque los últimos estudios, o sea, el 80% de la información que se sabe sobre el intestino se ha publicado en los últimos 20 años. Entonces, casi la gente no conoce. ¿Qué pasa? El intestino es la casa de unas... ¿cómo le podría decir? Unos microorganismos, que son 5 diferentes microorganismos: bacterias, parásitos, arqueas, virus y levaduras. Estos microorganismos llevan conviviendo con nosotros desde que estamos en este planeta Tierra, 300.000 años. Y para que les quede claro la importancia de la flora intestinal, siempre les pongo este ejemplo. Nosotros como seres humanos, ¿sí?, tenemos aproximadamente 30 billones de células. La flora intestinal son 100. O sea, somos 3 veces más por conteo celular, microorganismos, o sea, bacterias, que lo que somos seres humanos. Esas células en el ser humano se han diferenciado más o menos 30.000 genes. Los genes, tú sabes que son los que determinan cómo funciona todo en tu cuerpo. No solamente el color de tus ojos, el color de tu piel, sino todo. Cómo el páncreas produce la insulina y cómo se produce todo en el cuerpo. La flora intestinal tiene 3 millones de genes. O sea, son 100 veces más. 90, o sea, nosotros por eso se dice que somos 98% genéticamente hablando bacterias. Eso solamente, ese dato te dice la importancia. Ellas producen sustancias siempre y cuando tengas una buena flora intestinal en cantidad y en variedad. Y producen sustancias que no solamente se quedan ahí en el intestino, sino se absorben y van a impactar diferentes órganos en el cuerpo. Y el primero que van a impactar, obviamente, es tu sistema digestivo, pero segundo, el sistema inmune. ¿Por qué el sistema inmune? Y ahí es donde se ve asociado a que si tú sanas la flora intestinal, sanas muchas enfermedades autoinmunes. ¿Cómo cuáles? Cuéntanos un poco. Artritis reumatoide, lupus, esclerosis múltiple, Sjögren, hipotiroidismo, Hashimoto's. Hay reportes clínicos y yo he visto en pacientes de ciertas enfermedades la reversión completa. ¿Por qué afecta el sistema inmune? Porque el sistema inmune, el 70% del sistema inmune está pegado al intestino. Es lo más lógico de todo lo que nos exponemos todo el tiempo. De lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que leemos y lo que comemos, que es lo que más nos afecta. Lo que comemos. Entonces el sistema inmune tiene que estar ahí, pendiente de que no entre nada raro. Por eso lo tenemos ahí, el 70%. Entonces la flora intestinal sana va a tener un sistema inmune sano, pero la flora intestinal enferma va a tener un sistema inmune enfermo.
Y a partir de ahí empieza a mandar sustancias. Esas sustancias, el nombre técnico es ácidos grasos de cadena corta, ¿sí? Pero esas sustancias van a afectar otros órganos del cuerpo. Ya se han visto receptores en cerebro, en órganos sexuales, en órganos en los órganos cardiovasculares, el corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú no le das la comida que necesita tu flora intestinal, pues ¿qué le va a pasar? Va a morir de hambre. Sí. Sí, te hace huelga. Y si se muere de hambre, pues empieza a disminuir el número y eso es como un ecosistema. Sí. Si se van los sapos, crecen las moscas. Sí. Entonces empiezan a crecer bacterias que no deberían estar en el intestino generando endotoxinas. Pues maravilloso. Y por ejemplo, en ese ejercicio de revertir, tú también hablabas y es que uno casi siempre dice, no, pues como mi papá tenía esto, pues yo también tengo esto. Como mi abuela tenía esto, entonces yo también. Como que justificas las enfermedades porque nuestros ancestros tuvieron. No, pero tú dices lo contrario. No. Podemos frenarla, podemos revertirlo. Pare de sufrir, ¿no? Paramos de sufrir con esto. Yo creo que no hemos hecho un daño tan grande a nuestros pacientes que es desempoderarlos con el cuento de la genética. Sí, la genética. ¿Y por qué te digo que es cuento? Sí, porque es solamente el 3% de las enfermedades son realmente genéticas. Wow. El 97% son creadas. Las dispara el estilo de vida. Entonces, ahí es muy importante entender una parte de la genética que se llama epigenética. ¿Qué es lo que pasa? Entonces yo lo explico así. Sí. Tus genes, como te lo habíamos mencionado, tienen la información de cómo se produce todo en el cuerpo. Haz de cuenta que son como los grandes planos que tienen los arquitectos, ¿no? Que así es que se construye un edificio. Sí. Así están esos planos. Lo que pasa es que cuando hay una orden por fuera de la célula para producir esa sustancia, ese sistema es bellísimo, ¿sí? Entra la orden, entra el núcleo y el núcleo llega y abre los planos arquitectónicos, o sea, es decir, desdobla la hélice del ADN y los abre y ve la información y llega alguien con una fotocopiadora, que es el ARN, y le saca la fotocopia de, así es como se hace cualquier cosa, y sale del núcleo y va y lo pone a producir en la fábrica de producción de la sustancia en la célula. Así es que así es que funciona la genética. ¿Qué es lo que pasa? Que esos planos arquitectónicos tú los puedes tapar, los puedes cerrar las carpetas o los puedes abrir. Si tú encuentras una carpeta cerrada, por más que entre la fotocopiadora, se va a ir sin información. Eso es lo que se llama epigenética. El estilo de vida, la alimentación, el manejo del estrés, el ejercicio, tienen la posibilidad de abrir la carpeta o de cerrarla. Entonces, yo tengo toda la predisposición genética para artritis. Mi abuelita la tuvo, mi mamá la tuvo. Y te voy a comentar algo que me pasó personalmente. Yo ya llevaba con el cambio de alimentación muchos años y por un momento de estrés me empezaron a generar los dolores. Y yo dije, ¿esto qué pasó? Y dije, pero tan raro, o sea, yo con toda esta alimentación. Y se sabe que hasta el pensamiento, las emociones negativas tienen la capacidad de abrir o cerrar la carpeta. Entonces, nosotros tenemos un poder sobre nuestros genes en un gran porcentaje de las veces. Entonces, por eso ves personas que se sanan a pesar de que tengan todos los antecedentes de enfermedades en sus familias. Bueno, ¿y cómo hacemos para consultarte? ¿Cuándo nos da cita acá? Mire, todos quieren una cita contigo. ¿Cómo hace para conseguir a la doctora Ariana Cortés? No, pues nos pueden contactar por... Tiene su programa, ¿no? Que se llama Hold to Heal. Hold to Heal. Entonces, pero eso nació de otro programa inicial que tenía. Sí. Cuéntanos un poco de ese proceso. ¿Por qué Hold to Heal? Pues imagínate que yo hace 8 años decidí profundizar sobre esta información. Y viendo, cuando me dijeron usted tiene que irse a la fuente de la información, me recomendaron estudiar el contenido del Dr. T. Colin Campbell. El Dr. Colin Campbell es una persona muy reconocida en el mundo. Ya tiene 90 años, lleva 68 años en investigación de nutrición. ¿En Estados Unidos? Sí. Y él es el autor del estudio más robusto y más completo que se ha hecho en la historia de la humanidad. Sí. Sobre la relación entre la alimentación y la enfermedad. O sea, cualquier persona interesada sobre nutrición tiene que leerse el estudio de China. Se llama el libro de él. ¿El estudio de qué? Estudio de China. China. Sí. Okay. Y porque tiene ese nombre, fue el proyecto de China, que fue el primer proyecto en el mundo donde se unieron Oxford, Cornell de Estados Unidos y el Ministerio de Salud de China a estudiar. Estuvieron más de 650 variables de estudio, sacando 8,000 asociaciones estadísticamente significativas entre lo que comemos, nuestro estilo de vida y la enfermedad. Entonces el doctor Colin, yo veo toda esa información, Ricardo, y me entra la piquiña, ¿sí? Hago el certificado de ellos de nutrición
y me entra la piquiña de por qué en Latinoamérica tenemos que esperar 5 a 10 años hasta que alguien le dé por traducir este contenido. Sí. Contacto al doctor Campbell con la suerte que me contesta. Y para cortarte el cuento, me convierto en la traductora oficial de la página del Dr. Colin Campbell hace 8 años. Voy a cumplir en él. He traducido más de 700 artículos al español en todo este proceso. Esa fue la base de mi primera iniciativa de salud pública, bien plantado, donde empecé a enseñarle a los pacientes de una forma muy sencilla y muy práctica para que entendieran sobre nutrición, entendieran cómo funciona el cuerpo humano y al hacer ese clic cambiaban sus hábitos rápidamente. Entonces, con Bien Plantado hemos podido ver más de 300 pacientes alrededor de Latinoamérica y esa Bien Plantado tuvo una hija que se llama Hold to Heal. Y Hold to Heal es una organización que quiere llevar esta educación y masificarla, no para que el paciente sea de Adriana, sino para que pacientes de otros médicos tengan acceso a esta información y se sanen, y enseñarle a los médicos el poder que tiene la nutrición. Sí. Pero dentro de un contexto más global, Ricardo, porque es que ¿sabes? O sea, y este llamado nos ha llegado a mí y a mi hermano hace poco tiempo. Me siento como sanando a la gente de una casa cuando la casa por fuera se está quemando. O sea, ¿yo qué hago? Sanando aquí la artritis y la enfermedad cardiovascular y la diabetes y el dolor y la fibrosis. Todo que es maravilloso. O sea, es, como médico es muy gratificante ver eso, porque para eso uno se vuelve médico, para ver sana a la gente. Pero la casa por fuera se está quemando, que es nuestro planeta Tierra. Sí. Entonces, estamos con Hold to Heal llevando este mensaje que la misma alimentación que sana a un ser humano es la misma alimentación que sana al planeta. Claro. No es lógico, y ahí es donde quiero invitarlos a que si ven en redes sociales algo mostrando una alimentación maravillas, pero esa alimentación está acabando con nuestra biodiversidad, con el agua fresca, está creando zonas muertas en el océano, está generando biodegradación, está deforestando el planeta Tierra. A ver, no es lógico. Lo más lógico es que lo que te sana a ti, sana nuestra casa. ¿Y qué tanto hemos sanado en estos 8 años que tú llevas en este proceso? Porque a ver, te voy a decir algo. Así es como se sana la tierra. Se sana uno por uno. Sembrando, ¿no? Cuando tú dijiste bien plantado, yo me imaginé la semilla bien plantada. Claro, o sea, también. esa semilla bien plantada, por eso me pareció muy bonito el nombre, que ojalá que lo sigas usando. Es uno a uno. Es la única manera, uno a uno, porque el impacto ambiental se genera así. Sí. Uno a uno. Cuando yo boto un papel, el otro copia, el otro bota, el otro bota y se va multiplicando y va generando un impacto colectivo. Y lo mismo pasa con el aire. Cuando yo saco el carro generando grandes emisiones, la vecina saca el carro, mi esposa saca el carro, mi esposo saca el carro, todos sacan el carro y generan un impacto en el que colectivamente tú no puedes respirar porque la ciudad está llena, saturada de material particulado. Entonces, el ejercicio es uno a uno. No te preocupes que lo estás haciendo muy bien. Ahí vas. ¿Qué tanto hemos sanado en estos 8 años? Así, uno por uno. Pues nosotros hemos podido educar a más de 2.200 personas alrededor de Latinoamérica y visto el cambio directo en 300 pacientes. Una vez hicimos el cálculo de cuánto estos 300 pacientes en conjunto, por haber adoptado una alimentación basada en plantas sin procesar al 100%, han ahorrado en agua, han ahorrado en degradación, en deforestación y así unas cantidades gigantes. Entonces ahí es donde estoy completamente de acuerdo. Uno a uno cambiamos el planeta. Sí. Lo que pasa es que si tuviéramos, no sé, un podcast que lo digamos así. Sí, o si tuviéramos 80 años donde digamos, no, el planeta espera 80 años, entonces en 80 años alcanzo a llegar uno a uno. Pero realmente tenemos urgencia, Ricardo, porque para el 2050 ya se sabe que la mitad de la población del planeta Tierra, por ejemplo, va a vivir en países donde no haya la seguridad de comida ni de agua. Sí, falta de agua. La crisis que estamos viviendo, falta de agua. Estamos a 25 años. Yo tengo un chiquito de 9 años y uno de 14. O sea, yo no voy a tener cara ni rostro para cuando ellos tengan mi edad y digan, mamá, es que no hay agua. Sí, no hay comida, tenemos oxígeno. Entonces, ojalá la población pudiera, a lo que empezamos hablando, conexión. Conectarnos otra vez. Ricardo, el problema principal que yo he visto es la falta de conexión. Exacto. Empecemos por la salud, ¿sí? El cuerpo nos grita por medio de síntomas
constantemente, que está enfermo, que oiga, póngale cuidado, que no se coma eso, que si, y la gente me llega, ay, doctora, es que cuando me como la carne es que me siento tan mal, y yo, ay, o sea, y lo dice y lo verbaliza, pero no caemos en cuenta. Entonces el cuerpo te está hablando a grito entero de que lo que tú te estás comiendo te está generando síntomas, pero como el cuerpo no tiene voz ni voto, entonces no lo escuchas. Pero la única forma de comunicarse son los síntomas. Sí. Entonces, escuchar el corazón, escuchar las entrañas. Escucharte, exactamente. Escucha lo que tu cuerpo te quiere decir y intuitivamente tú sabes qué es lo que le sienta bien y qué es lo que sienta mal. Escuchemos al planeta Tierra. ¿Qué pasó en Valencia hace 3 días? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos muertos no van? Sí. Es semejante tragedia. Sí, sí. El planeta nos está hablando. Sí. Oiga, ustedes no pueden seguir abusando de mí tanto tiempo. O sea, yo soy resiliente. Pongo una cachetada y pongo, o sea, ¿qué? Un cachete y pongo el otro. Pero ya va a llegar en un momento, como le pasa al cuerpo humano, que te dice no más. El cuerpo tiene un poder de sanación impresionante, Ricardo, y eso yo lo he visto. Enfermedades crónicas serias, incluso cáncer en etapa 4, con metástasis, de recuperarse. Tan solo si le damos lo que necesita. Claro. Y el cuerpo siempre está haciendo sus mejores intentos por sanarse. Simplemente que no necesita que le demos zancadillas, sí, ni le pongamos la trampa cada ratico. Lo mismo el planeta Tierra. El planeta Tierra se está tratando de sanar, sí, pero tenemos que echarle una manito porque así es muy complicado. Pues doctora, se nos fue el tiempo, ¿no viste? Rapidísimo. No, eso fue a todas. Sí. Y tú le estás echando esa manito que todos necesitamos, porque además representa la esperanza de todos los que llevamos tantos años vigilando la Tierra y que muchas veces ya no encontramos esa esperanza, pero digo y le doy gracias a Dios por haberte encontrado también en este foro de salud mental, en donde dije, por ahí sigamos por ahí. Sabes que es uno de los temas, es de las grandes deudas que tiene la política ambiental, la salud mental y la salud física. No está establecida específicamente en nuestra política ambiental, que inclusive cuando se diseñó, casi siempre ese tema de salud se le entregó otra vez al Ministerio de Salud solamente y no se está haciendo ese trabajo conjunto con ambiente, ¿no? Cuando se evalúan proyectos exactamente qué es lo que pasa con la salud. No tenemos médicos dentro del Ministerio de Ambiente. O sea, no existen médicos o profesionales de la salud dentro del Ministerio de Ambiente para evaluar proyectos de licencias o permisos, y que inclusive ni siquiera las corporaciones autónomas regionales o las secretarías de ambiente, porque hay una división entre las secretarías de salud y las secretarías de ambiente. No hay y conexión. Que no hay conexión, sí, y tenemos que volver a conectarnos otra vez, involucrar al hombre y al ser humano dentro del eje de la Tierra, como lo estás diciendo, y ese es el camino. Pues muchísimas gracias. Gracias, Ricardo, por invitarme, y para mí fue un honor haber compartido con todos ustedes. Gracias, doctora Adriana Cortés, y a todos ustedes muchísimas gracias, y como lo acabé de decir, nuestros invitados de esta tercera temporada nos traen ese mensaje de esperanza, de primero ir hacia nosotros, tener esa esperanza de que sí podemos sanarnos. Así nosotros no quisiéramos comernos esta comida rápida, hagámoslo, y ese mismo día van a empezar a sentir rápidamente esa transformación, y sobre todo la transformación de nuestra actitud frente al que nos suministra la vida, que es la Tierra. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, Ricardo Lozano P y @ desde las entrañas, y en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Por favor, gracias, adiós, chao, gracias.